Palma, estudio salud y nutrición comunitaria en el Instituto José Trinidad Herrera. El día de hoy les voy a impartir una charla sobre gestión de riesgo. ¿Qué es gestión de riesgo? Gestión de riesgo es el proceso de identificar, analizar y responder a los factores de riesgo a lo largo de la vida. La gestión de riesgo adecuada implica el control de posibles eventos futuros. La gestión de riesgo comienza detectando los posibles peligros a los que se expone una persona para adoptar las medidas oportunas e implementar procesos necesarios para minimizar o eliminar esos peligros. Para manejar gestión de riesgo, frente a esta pandemia de COVID-19, debemos de manejar correctamente y adecuadamente las medidas de bioseguridad. ¿Y cuáles son las medidas de bioseguridad? En la charla anterior hablamos sobre las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son? Lavarnos las manos constantemente, usar mascarilla cuando vamos a salir, solo salir de casa si es necesario. La gestión de riesgo mejora las condiciones de trabajo, también mejora las condiciones de nuestra vida y la de nuestras familias, de nuestros amigos y la de las demás personas. Y también incorpora elementos éticos y morales. Debemos evitar el contacto con personas sospechosas de COVID-19. Esto es para no permitir la entrada de agentes biológicos al sistema respiratorio. ¿Qué son los riesgos psicológicos? Los riesgos psicológicos son todos los temores que muchas personas tienen al andar en las calles o al reunirse con grupos de personas, por miedo a contagiarse del virus del COVID-19. Igual en los centros de trabajo, por ejemplo, en las fábricas donde hay muchos trabajadores. Esto implica que es un factor que indice al contagio de COVID-19, ya que hay muchas personas y podemos contagiarnos del virus del COVID-19. Por eso nosotros tenemos que guardar distancia, tenemos que tomar todas las medidas adecuadas para evitar contagiarnos de este virus. Cadena de transmisibilidad. La cadena de transmisibilidad, agente causal. ¿Cuál es el agente causal? El agente causal es la primera persona que está infectada, la primera persona que adquiere el virus. ¿Y qué pasa cuando esta persona adquiere el virus? Viene y entonces empieza a contagiar. Cuando empieza a tener contacto con las personas, empieza a contagiar más personas y así van sumando más casos de COVID-19. El reservorio o fuente de infección. ¿Cuál es el reservorio? Es un grupo de personas asintomáticas. ¿Cuáles son las personas asintomáticas? Son todas aquellas personas que no presentan ningún síntoma del COVID-19. ¿Y cuáles son los síntomas del COVID-19? Es fiebre, dolor en la garganta, mocos, diarrea. Entonces, esta persona asintomática no presenta ningún síntoma de esto. Entonces, viene y contagia a las demás personas sin saber de que adquirió el virus del COVID-19, ya que es una persona asintomática que no presenta síntomas. Los factores psicosociales. ¿Cuáles son los factores psicosociales? Son todas aquellas medidas de bioseguridad que no implementan en los centros de trabajo. Y lo que les estaba diciendo, a veces vamos nosotros a lugares y observamos de que no están tomando las medidas de bioseguridad. Esto es lo que pasa, no usan mascarilla, no usan gel antibacterial, no están tomando ninguna medida de bioseguridad. Entonces esto corre el riesgo de
contagiarse y contagiar a muchas personas más de este virus del COVID-19. ¿Qué es un agente biológico? Un agente biológico es un microorganismo capaz de producir enfermedades o daños biológicos, o daños a la biología, o un huésped, en este caso a un humano. Un huésped es un animal que causa enfermedades y puede transmitir enfermedades a las personas, o sea, de animal a persona. Ahora les voy a dejar en resumen con un video de Manual de Normas Básicas de Bioseguridad. Bienvenidos y bienvenidas al desarrollo del Manual de Normas Básicas de Bioseguridad. En él aprenderán a aplicar las normas de bioseguridad en distintos ambientes laborales, evitando poner en riesgo su salud y la de los demás. En la unidad didáctica 2 aprenderemos sobre gestión de riesgos, repasando 7 temas esenciales de la gestión de riesgos. 1. Su importancia. 2. La gestión de agentes biológicos. 3. Los niveles de exposición. 4. La cadena de transmisibilidad. 5. Los factores de agentes psicosociales. Y finalmente, 6. Las recomendaciones generales. Vamos a iniciar entonces con la unidad didáctica número 2, que hemos llamado gestión de riesgos, y que nuestra tarea es aprender a adoptar medidas de bioseguridad considerando el nivel de exposición de riesgo al que nos enfrentamos. La pregunta que surge aquí es: ¿qué es gestión de riesgos? La gestión de riesgos es la suma de actividades que tienen como propósito dirigir y controlar la organización con relación al riesgo o peligro que enfrentemos. Si esa condición se da, nuestra tarea tiene 3 responsabilidades importantes. Número 1, determinar el riesgo. 2, hacer una intervención positiva para modificarlo, disminuirlo o eliminarlo. Y lo tercero es hacer un plan que nos permita responder a los eventuales daños que cause. Lo más importante en esta condición que vivimos en términos del análisis de riesgo y sobre todo del COVID-19, que sabemos que es un riesgo biológico, es que nuestro trabajo es disminuir las posibilidades de afectar nuestra salud y la de los demás. Ese análisis de riesgo implica 5 pasos. 5 pasos muy sencillos que empiezan porque usted tenga la capacidad de identificar dónde está el riesgo, que tenga la habilidad de evaluar la condición de ese riesgo y a partir de esa evaluación que tenga la capacidad de responder. Pero el responder implica crear todos los medios para poder siempre modificar, disminuir o eliminarlo. El cuarto paso es que usted tiene que revisar, monitorear que se cumplen cada una de esas acciones que decidió en respuesta a la acción que identificó. Y el último elemento, verificar. La tarea de verificar implica ir y repasar lo que yo monitoreo, lo que yo hice de acción, en función de esa evaluación y esa identificación. Debemos de saber que esa gestión de riesgos es tan importante porque nos permite cumplir 5 elementos importantes. Número 1, mejora las condiciones de trabajo porque lo vuelve seguro y saludable. Número 2, nos permite mejorar la calidad de vida nuestra, de los colegas y de nuestras familias. Número 3, incorpora elementos éticos y morales como humano y no como fuerza productiva. El cuarto, integra la calidad de los productos y la imagen de la empresa, la seguridad y la salud de los empleados. Y el último, no menos importante, reduce costos. Y si reduce costos, genera una consecuencia inmediata en la seguridad y la salud de las personas.
Cuando hablamos de gestión de riesgos y en esta condición que vivimos, lo fuerte y en lo que tenemos que trabajar es en el riesgo biológico. Es decir, esa probabilidad de exposición que existe o no controlada a un agente biológico o sus derivados, y que eso nos produzca un daño a nuestra salud, a las personas y a todo un sistema de trabajo. Nuestra tarea en la gestión de riesgos implica trabajar 3 elementos importantes. Número 1, identificar los posibles reservorios. Y aquí podemos hablar de la cadena de transmisibilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde prolifera? Y en el caso del COVID-19, tenemos que ser conscientes. Si soy yo o sé de la persona que tiene los síntomas. El segundo elemento, que tiene que ver con que se identifica la situación, es tener conciencia. Y tener conciencia implica que yo debo de saber cuál es el medio o la vía que se transmite. Y si sé el medio o la vía que se transmite, lo mejor que yo debo de hacer es precisamente proteger. El tercer elemento, al repasar esa cadena de transmisibilidad en la que los cuidados son importantes, tenemos que cortar el eslabón donde se puede propagar la enfermedad para evitarla. Esos riesgos tienen una exposición y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha determinado 4 riesgos en función de las tareas que se realizan en cada uno de los trabajos. Podemos repasar la pirámide de riesgo operacional para valorar que esos 4 riesgos son los siguientes. 1, el de muy alto riesgo, que se refiere precisamente a trabajos con alto potencial de exposición a fuentes sospechosas o conocidas, en este caso del COVID-19, ya sea porque hacen procedimientos médicos, porque hacen trabajos post-mortem o por su acción en los laboratorios específicos. La segunda categoría es alto riesgo, aquellos trabajos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas y sospechosas del SARS o del COVID-19. Una tercera categoría, que más baja desde luego, es el riesgo medio. Y ahí caen las personas que tienen contacto frecuente o cercano, hablemos entonces de 1.5 a 2 metros, con personas que pueden estar infectadas con el SARS o con el COVID-19. Y la más baja de las categorías es donde se ubican aquellas personas que no requieren contacto con otras que se sabe o se sospecha que están infectadas con el SARS. Y mucho menos contacto frecuente de 1.5 a 2 metros con el público en general. ¿Cuál es la tarea entonces de repasar estos 4 niveles de riesgo? Es que usted tenga conciencia de la función que tiene, pero que tampoco se confíe y diga, si no estoy en la categoría más alta, yo no necesito adoptar medidas. Solo porque está en la categoría más baja, tampoco asuma de conformidad de que no tiene ningún riesgo. Su tarea es tomar las precauciones respectivas usando todas las medidas de bioseguridad que se le indiquen. Como ya hemos visto, ¿verdad?, el video de lo que es la gestión de riesgo, debemos de tomar en cuenta que debemos de tomar las medidas de bioseguridad por bienestar de nuestra salud y de nuestra familia. Ahora les voy a realizar una serie de preguntas y espero hayan puesto atención y me contesten. ¿Qué es gestión de riesgos? ¿Qué es gestión de riesgo? La gestión de riesgo creo que tiene una orientación a aplicar
medidas que permitan evitar el contagio del COVID-19. En este caso que estamos hablando del COVID-19. Ajá. Hacer como un plan para manejar la pandemia. Evitar los riesgos que tomamos Algo que- cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué debemos evitar el contacto con personas contagiadas de COVID-19? Para evitar la propagación del virus. Exacto. ¿Y cuáles son los factores psicosociales que implican en la gestión del riesgo? Factores psicosociales. Los factores psicosociales pueden ser los temores que pueden existir en la población, especialmente en los lugares muy abarrotados de personas, lugares públicos, en los centros de trabajo. Y también implica los temores de acercarse a personas que no andan, que no usan las medidas de bioseguridad adecuadas. Eso puede ser en los centros de trabajo donde hay ese contacto con personas y no existen las medidas de seguridad, entonces es como un temor de las personas que de poderse contagiar. Bueno, correcto. Muchas gracias. Les agradezco por su atención. Esto ha sido todo por hoy y espero que tomemos las medidas de bioseguridad, tanto por el bienestar de nosotros y de nuestras familias y también de las demás personas. O sea, no solo basarnos en nosotros y nuestra familia, sino que también basarnos al cuidado de los demás.